La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Decir al que está a tu lado, bienvenido al encuentro. Gloria al Señor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy especial y particular. El Señor quiere usar tu vida, porque Él te trajo a este mundo con un propósito. Cada uno de nosotros sabe ante Dios en qué condición está nuestra vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabe. Tengamos en cuenta de que Dios, así como Él es amplio en amor y misericordia, también dice su palabra que Él es un Dios celoso. Y Él nos ha creado con un propósito, pero también nos ha dado la libertad de elegir cada uno de nosotros qué camino tomar. Si queremos o no queremos cumplir con el propósito de Dios, Dios te dio la libertad. Vos elegís. Dice su palabra que Él ha puesto delante de nosotros el camino del bien y del mal, el camino de la muerte y el camino de la vida. Pero no solamente le dijo eso al ser humano, sino también que le dijo, elige el camino de la vida, porque serás bendito vos y todas tus generaciones. Entonces, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Y Dios nos está preparando para lo que se viene. Y lo que se viene es algo extraordinario, pero hay que estar preparados. Y cada uno de nosotros tiene un propósito dado por Dios en este mundo, y ese propósito principal, más allá del propósito individual, sino que abarca a todos aquellos que somos llamados por el Señor, es de ir y predicar el Evangelio. Que todos se enteren de que una vez vino un hombre llamado Jesucristo, que fue el Dios encarnado acá en la tierra, para que la humanidad sea libre de sus pecados.
Y así es el encuentro. ¿A cuántos les gusta tener buenos encuentros? Encuentros de fin de semana, ¿no? Con amigos, asadito por medio, mejor el encuentro, ¿sí? Encuentros de jugada al fútbol, los muchachos, las muchachas por ahí, encuentros de mirar películas o no sé, salir a la plaza, darse una vuelta, encuentros para ir a dar una vuelta al shopping, ver qué me compro para esta primavera, ¿sí? El encuentro de las fiestas, 24, 31, ¿sí? Primero, 25, ¿con quién vamos? ¿A dónde vamos? Los encuentros. Resulta que cuando, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir antes de juzgar, resulta que cuando yo estaba enamorado, en plena conquista, ¿sí? Por cierto, aclaro, sigo enamorado, nada más que cambiaron las circunstancias, ahora vivo con mi amor, esa es la circunstancia que cambió, pero cuando estábamos en eso de noviar, de conocernos, donde los momentos se hacían eternos para llegar a ese encuentro, pero cuando estaba en ese encuentro parecían un instante y nada más, ¿sí? Eso tiene un razonamiento filosófico que tiene que ver con la relatividad, ¿no es cierto? Todo es relativo, nada es absoluto. De que aquellos bellos momentos pasan rápido, ¿sí? Dijo alguien por ahí una vez, no es lo mismo que estés una hora con tu amada que estés una hora sentado en una olla hirviendo, ¿no? ¿Qué tiempo va a pasar? Va a ser más largo, sentado arriba de una olla hirviendo. Eso va a parecer que es una eternidad, pero el tiempo van a ser exactamente los mismos. Entonces, los tiempos de felicidad resultan ser más cortos. Entonces recuerdo de que yo anhelaba ese tiempo, ese encuentro, tener ese tiempo de que en mi recuerdo de mi mente, digo, ¿qué es lo que más anhelaba yo previo al encuentro? Y yo decía, bueno, ver su rostro, oler su perfume, que por cierto nunca más lo conseguimos, pero me recuerdo el perfume que ella usaba cuando éramos novios, ¿sí? Ver su cara, estar ahí, dialogar, hablar, era anhelar ese encuentro. Y yo sé que muchos de ustedes también han tenido esos tiempos de encuentro donde deseaban estar, que llegara. Cuando era niño, antes de estar enamorado, deseaba que llegaran las fiestas, que llegara la Navidad, que llegaba el verano, porque era tiempo de encuentro. Cuando llegué al camino del Señor, deseaba los campamentos de los jóvenes, porque era tiempo de encuentro, ¿sí? ¿A cuántos nos agrada tener esos hermosos encuentros? ¿Sí? Tener encuentros que han marcado nuestra vida, quizás, o simplemente son momentos gratos de tener reencuentros. Ahora, ¿cuántos hemos facilitado para que otros tengan esos bellos encuentros? Y yo, volviendo a mi época de noviazgo, tengo a mis cuñadas, a mis 4 cuñadas, que ellas han sido facilitadoras para que yo tenga esos encuentros, ¿sí? Algunas más que otras, pero ellas han participado todas. Tuve la bendición de Dios que mis cuñadas me aman. Háganselo escuchar después esto a mis cuñadas. Pero sí, ellas han sido facilitadoras, ¿sí? Ellas han estado ahí siempre presentes para que yo pueda tener mi tiempo con ellas. Y si quieren saber detalles, tengo hermosas anécdotas de las cosas que han inventado para que yo pueda estar un rato con mi novia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿hemos sido alguna vez nosotros facilitadores para que otros tengan aquellos bellos encuentros? ¿Hemos sido facilitadores para que otros tengan el encuentro que cambia las vidas? ¿Sí? Por cierto que antes de tener esos encuentros con mi novia, yo tuve otro encuentro. Y ella lo sabe bien, ¿sí? Que fue mi encuentro con el Señor.
Y cuando tuve ese encuentro con Dios, hubo quienes facilitaron ese encuentro con Dios en mi vida, a los cuales estoy eternamente agradecido. Y sé que en tu vida también hubo otros que han facilitado para que vos tengas un encuentro con Dios. El tema es nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que otros tengan ese encuentro que transforma las vidas? Si yo les preguntara, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano. Bien, vamos por un buen camino, empezamos bien. Entonces, si amamos a Dios, Dios ama al necesitado. Dios ama a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Los ama a todos. Los ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Sí? Él entregó a su propio Hijo del amor que tiene por la humanidad. Y en la Biblia encontramos a unos 4 amigos, 4 facilitadores para que un amigo, el quinto, tuviera un encuentro verdadero con el Señor. Estos 4 amigos se encuentran en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a ir dándole lectura y desglosando un poco esta historia. Los amigos que son facilitadores para esos encuentros. Dice así el versículo 1 en el nombre de Jesús del capítulo 2 de San Marcos, dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos, ya que no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Ahora esto parece una simple historia y nada más. Pero esto tiene grandes riquezas en sí misma, en lo que aconteció en este momento. Jesús dentro de una casa. Imagino el cuarto de la casa aglomerado de gente, el Señor predicando y enseñándoles las verdades de cómo el Antiguo Testamento, los profetas se habían estado hablando de ese día que Él iba a estar entre ellos. De repente se empezaron a llenar las ventanas abiertas de la casa, gente aglomerada ahí entre las ventanas, la puerta de la casa no se podía entrar, pero había quien necesitaba tener un encuentro con Jesús, un paralítico, un inválido que necesitaba tener un encuentro con Dios. Y sus amigos sabían que la única solución para ese hombre estaba ahí adentro. No había quien lo pudiera salvar, no había quien lo pudiera sanar, solamente el que estaba ahí adentro. Difícil de llevarlo. Nosotros somos 4, la camilla. ¿Cómo vamos a hacer? Hay mucha gente. ¿Qué tenemos que hacer? Volvamos para atrás. No podemos. Otro día. Me imagino el diálogo entre ellos. Y por ahí 1 o 2 dijeron, no, pero tenemos que buscar la manera de que entre y tenga ese encuentro con el Señor. Es la única solución. Es esto o se queda paralítico toda su vida. Entonces de repente uno habrá dicho entre ellos, y bueno, la única forma es entrarlo por el techo. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a romper el techo? Y bueno, hay que hacer el esfuerzo por el amigo, hay que hacer el esfuerzo. La única solución para su vida está ahí adentro. Entonces yo me imagino todas las circunstancias, me imagino que fueron ellos contentos llevando la camilla, pero no llevaron una soga. Habrán tenido que salir a conseguir una soga o un par de sogas. Habrán tenido que pedir permiso al vecino para subirse al techo y buscar la manera, idear la forma. Ellos entablaron toda una estrategia para que su amigo llegue a Jesús. Subir al techo, conseguir una soga, ¿sí? Romper el techo. Contra lo que eso implicaba, el dueño de casa se va a enojar. ¿Cómo le vas a romper el techo? Se va a enojar. Ojo que con esto no mando a que rompas ningún techo, ¿eh? Que quede claro. Estamos resaltando el esfuerzo que hicieron esos amigos para que su amigo
el necesitado tuviera ese encuentro con el que tenía solución a su problema. El Señor dice que le sigue diciendo el versículo 5, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y cuál es la mayor necesidad de este mundo? Ser limpios de sus pecados. Yo necesito ser limpio de mis pecados. Vos necesitas ser limpio de tus pecados. Y el mundo necesita ser limpio de sus pecados. El Señor pudo haber dicho enseguida, bueno, sí, qué gran fe que tienen ellos. Los felicito, muchachos, hicieron lo que hay que hacer. Se esforzaron, hicieron lo que nadie hubiera hecho. Ustedes no vieron el impedimento, no vieron la gente que no los dejaba pasar. Ustedes fueron por más. Ustedes fueron y rompieron el techo y acá me lo descendieron para que yo haga la obra en ellos. ¿Qué es lo que esperábamos todos? Que el Señor lo sanara y lo levantara. Pero no. El Señor sabía que lo primero que necesita el ser humano es ser perdonado de sus pecados. El Señor, al ver la fe de ellos, actuó con lo primero que necesita el ser humano, restaurar su alma, restaurar su condición ante Dios. Porque si hay algo que nos separa de Dios y si hay algo que separa a tus amigos de Dios, es el pecado. Las personas necesitan tener ese encuentro con el Señor para que sus pecados sean perdonados. Nosotros necesitamos diariamente tener un encuentro con Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Y el Señor no hizo el milagro en el momento de levantarlo y levántate, toma tu lecho y anda. No, dijo, tus pecados quedan perdonados. Pero dice que lo conmovió al Señor fue la fe de sus amigos. Porque dice el pasaje, al ver la fe de ellos, ¿sí? Dice que el Señor dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta es la fe que vos tenés para que tus amigos puedan acceder al perdón de la gracia de Dios? Esa fe es capaz de remover un techo. Esa fe es capaz de hacer lo imposible, no mirando las limitaciones. Porque claro, ellos se encontraron con la limitación. No, ya está. Mira la gente que hay. La próxima volvemos. ¿Y si la próxima no está más? ¿Y si la próxima no hay más una noche de impacto? ¿Y si la próxima no se organiza más? ¿Y si la próxima el Señor los vino a buscar? Podríamos hacer una película y decir, quédese sin salvación porque un amigo no tuvo fe. Pesado el título, ¿no? Quédese sin perdón de los pecados porque mi amigo no tuvo fe. Pero sin embargo, ellos fueron movidos por su fe y el Señor no los defraudó. Dice que al ver la fe de ellos, el Señor actuó. El Señor no los defraudó. ¿Qué hacen? ¿Cómo van a romper el techo de la casa? ¿No ven que estoy predicando yo y enseñando la palabra de Dios? No. El Señor recompensó la fe. El Señor recompensó esa fe que se puso en acción. La recompensó. Dios no te va a recompensar porque te pones en acción para que tu amigo tenga el encuentro que está necesitando. Ya menos amenes. Estamos medios cansados. El Señor levanta la fuerza de aquellos que están cansados. El Señor nos da fuerza. Jesús reaccionó ante la fe y empieza a hacer la obra. Porque nosotros lo único que tenemos que hacer es actos de fe. La obra, ¿quién la hace? El Señor. Él hace la obra. Yo hago actos de fe. Y Él empezó a hacer la obra. Primero, necesitan ser perdonados. Antes que nada necesitamos ser perdonados. Y antes que nada nuestros amigos necesitan ser perdonados de todos sus pecados. Y después empiezan los milagros. Marcos capítulo 2, versículo 6 dice, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando.
¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro que sí. Esos hombres religiosos entendían las Escrituras y sabían que el único que perdona los pecados es Dios. Nadie más puede perdonar pecados. El Papa no puede perdonar pecados, el sacerdote no puede perdonar pecados, el pastor no puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. El psicólogo no puede perdonar pecados, el único que perdona pecados es Dios. El psiquiatra no puede perdonar pecados, la medicina no puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. El único que limpia el alma del ser humano se llama Dios. Y ese Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Por eso estos sacerdotes estaban atónitos con lo que estaban escuchando. Siendo hombre, se está haciendo Dios. Ellos entendían muy bien que el único que perdonaba pecado era Dios. Por eso no entendían qué era lo que estaba pasando. Que el mismo Señor, un hombre, estaba perdonando pecado. No se daban cuenta que el que estaban viendo ahí en ese momento era el mismo Dios encarnado. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así, estamos hablando de la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Él es la manifestación del Dios viviente. Se llama Jesucristo y Él es quien perdona nuestros pecados. El apóstol Pablo se lo quiso dejar bien claro a Timoteo. Ojo, Timoteo, que nadie te confunda. De esta forma hay que portarse en la iglesia. ¿Sí? Este es el fundamento de nuestra fe, que Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Jesucristo es el Dios todopoderoso. Y ahora sí, seguimos hablando de un hombre que antes de ser sanado le fueron perdonados los pecados. Y yo sé que en tu mente hay muchos amigos que quizás los consideres imposibles de que reciban al Señor. Mucha gente que has visto trastabillar otra vez en sus viejas andanzas. Sí, pero podamos nosotros tomar la fe que tomaron estos 4 amigos, que hicieron lo imposible para que los pecados de ese hombre sean perdonados. Sigue diciendo el versículo 8 de Marcos capítulo 2. Dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor Jesús libró de toda duda, de toda duda. Dice, y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Mi querido amigo y hermano, estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Vale la pena hacer el máximo esfuerzo para que tu amigo llegue a tener un encuentro con nuestro Señor y amado Jesucristo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a que él pueda, que ella pueda conocer al Señor? No importa el precio que haya que pagar, porque estos 4 amigos no solamente tuvieron que pagar un precio moral de romper un techo, sino que también tuvieron que invertir. ¿Sí? Yo estoy seguro que no fueron con soga.
¿De dónde sacaron la soga? Si fueron los 4 con la camilla, ¿de dónde sacaron una soga para hacerlo descender? Un trapo, algo. Tuvieron que ir, comprar, invertir. ¿Sí? No hubo limitación que lo frenara. Cuando tus ojos empiezan a ver limitaciones, es tiempo que hagas lo máximo a tu alcance. Y lo máximo a tu alcance es más allá de lo que vos podás imaginar. Encomendate a Dios. Decís, Señor, lo quiero llevar, la quiero llevar, pero no tengo los medios, no tengo las posibilidades. Y ponete en marcha. Y el Señor te va a conceder los medios y las posibilidades para que lo puedas llevar. Ya para terminar la historia, dice que ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa alguna, decían ellos entre sí. Jamás vimos cosa alguna. No vimos a otro hacer estas maravillas y milagros. Yo te puedo asegurar de que si tu fe se pone en marcha, el día de la noche de impacto vas a ver maravillas y milagros. El Señor no va a dejar sin recompensar tu fe, pero en vos está la decisión, como te dije al principio. En cada uno de nosotros está la decisión de ver o no ver la mano de Dios manifestándose en la vida de las personas. Luchas, las tenés aún sin fe, ¿o no? Sin creer a Dios tenés luchas. Sin creer en Dios, sin confiar en Dios, pasás hambre. Sin confiar en Dios, tenés problemas laborales. Sin confiar en Dios, hay conflictos en todos lados. ¿Y por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no volcar nuestra fe al Señor para poder ver las cosas que están escritas en la Biblia y cosas que hemos visto? Yo les contaba, algunos, el sábado pasado estuvimos en un evento de jóvenes, donde estuvo muy hermosa la administración, ¿sí? Y muy hermosa la palabra de Dios en ese lugar. Y hay algo que me pasó, que vieron que uno, aunque es el pastor, también lucha con su propia incredulidad. He estado orando en ese momento, estaba orando, y yo sentí una voz que me dijo, andá a orar por el predicador. Andá y orá por el predicador. Y yo dije, no, Maxi, son inventos tuyos. Estás inventando, Maxi, dije. Termino de orar, terminaba la administración, viene el predicador, me apoya la mano en el hombro y me dice, Pastor Maxi, ore por mí. Dije, Señor, sea hecha tu voluntad, porque vos cuando querés que las cosas se hagan, las cosas se hacen. ¿Sí? Digo, le pedí perdón a Dios por mi incredulidad. Dios me había dado la orden y Él se encargó que yo cumpliera lo que Él me pidió. ¿Sí? Y la predicación, no porque yo haya orado, sino porque el hermano necesitaba una oración. Y Dios lo sabía. El hermano necesitaba una confirmación de parte de Dios. Y el hermano la vino a buscar. Seguramente que así como Dios me dijo a mí, andá a orar por el pastor Omar, al pastor Omar fue y le dijo, andá y pedile al pastor Maxi que ore por vos. Y Dios se encargó de que eso sucediera. Y fue una hermosa administración ese día. Los jóvenes recibieron palabra directamente a su corazón. ¿Por qué no vamos a creer en un Dios que interactúa con nosotros? Dios, yo sé que te está hablando a tu vida. Te está amonestando que corrijas las cosas que hay que corregir, pero también te está diciendo que pongas tu fe en obra. Lo que está escrito en la Biblia, las historias que leemos de la Biblia, no son fábulas, no son cuentos, son realidades. Y hay testimonios en nuestras vidas de que Dios es real. No vamos a compartir este evangelio, no vamos a llevar a otros para que la gloria de Dios se manifieste. Te invito a que pongas tu fe en marcha y que creas. Te puedo garantizar de que Dios no te va a defraudar. El Señor te va a compensar salvando y sanando a tu amigo. Salvando y sanando a tu amigo.